Muy buenos días y muy buenas tardes, estimados estudiantes, que nos volveremos a encontrar. Para mí es un verdadero placer que podamos contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes para revisar el material correspondiente a la semana número 3, dentro de la cual vamos a ir observando los temas correspondientes, forman parte en sí de la asignatura de expresión oral y escrita. Dentro del contenido de la presente semana, vamos a hablar sobre la comunicación y de igual manera sobre la lingüística del texto. Como objetivo se ha planteado que vamos a demostrar que comunicación es el proceso mental en el que interactúan el emisor y el receptor para intercambiar las ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado. La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad. Es a través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser de convivencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los demás. Es decir, que nosotros a través de la comunicación podemos llegar a establecer y a entablar esta relación que es inherente al ser humano por ser un ser social. La escritura es uno de los medios de comunicación más antiguos de la humanidad, ¿sí? Es un método de intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema. Dentro de estos sistemas nosotros vamos a observar que son los sistemas de signos que permiten transmitir estas ideas, pensamientos, sentimientos, emociones a nuestro entorno, es decir, a las personas que forman parte de nuestro escenario diario de forma permanente. Es un proceso mecánico, una destreza psicomotriz mediante la cual se aprende a escribir palabras, oraciones que permiten la materialización inteligible del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que es comprensible, que es asimilable, que es entendible para los demás, para las personas a las cuales estamos nosotros transmitiendo o exteriorizando cualquier tipo de mensaje. Dentro de ellos tenemos los principios de la comunicación. En la comunicación de calidad no hay diferencias entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor entiende. ¿Por qué? Porque la comunicación debe ser clara, debe ser entendible y comprensible. En la comunicación en general, en el mundo profesional en particular, lo importante se considera lo que entiende el receptor y no lo que el emisor quiere decir. Es decir, que resulta elemental que nosotros podamos transmitir mensajes totalmente claros para que no existan confusiones. Cuando un receptor no comprende un mensaje o lo malinterpreta, posiblemente la causa está en la falta de claridad por parte del emisor. Para hacer más eficaz la comunicación, el emisor debe orientar el mensaje al receptor y a la respuesta que queramos obtener. Dentro de ello, nosotros contamos con elementos, tipos y niveles de comunicación. En el circuito de la comunicación intervienen varios elementos, tales como emisor, receptor, código, canal, contexto, retroalimentación y ruidos, que son los medios por los cuales nosotros vamos a poder dar a conocer, ¿sí? El mensaje que queremos exteriorizar a nuestro entorno o a las personas con las que estamos entablando en sí este tipo de intercambio de datos. Por ende, es elemental que todos estos elementos se apliquen de manera precisa para que el mensaje sea totalmente comprensible. ¿Qué es el emisor? El emisor en sí es la persona que permite, que da a conocer en este sentido el mensaje. Sí, es el responsable de codificar el sistema, organizarlo y adecuarlo y vincularlo con la extensión, con la intención comunicativa y lo que quiere transmitir, es decir, el mensaje. La codificación del sistema de signos, también llamada lengua natural o lengua 1, se hace necesaria para que el mensaje sea lo más claro posible, ya que tiene que viajar hasta llegar al receptor. El receptor es la persona en sí que recibe esta información. Emplea un rol inverso y proporcional al del emisor, por cuanto es el encargado de la decodificación, organización y comprensión del mensaje enviado por el emisor. Existen dos clases de receptor.
el activo y el pasivo. El pasivo es quien se queda solo en recibir el mensaje, es decir, solo comprende lo que está transmitiendo el emisor, mientras que el activo o perceptor es quien tiene una intención comunicativa mutua con el emisor. Realiza el proceso de decodificación y de nueva codificación para dar una respuesta, es decir, que ya intercambia roles con el receptor, ¿sí? Por ende, resulta elemental esta conexión tanto entre emisor y receptor. Sistema lengua natural o lengua. Es la lengua o el idioma que se emplea para que se pueda dar o presentar la comunicación. Si los conformantes de una conversación no manejan el mismo sistema, no existiría comprensión. Es indispensable que entre los dos elementos de comunicación, emisor-receptor, exista la misma lengua natural. Un claro ejemplo es cuando nosotros hablamos en español, tal vez comunicamos con una persona que conoce el idioma, en este sentido mandarín, tal vez si él no conoce de nuestra lengua, no va a entender absolutamente nada de lo que le queremos manifestar, ¿verdad? Por ende, resulta tan importante esta lengua, que nosotros, tanto el emisor como el receptor, conozcan los dos la misma lengua para que el intercambio de información sea completo. Dentro del código, los sistemas o idiomas manejan un conjunto de reglas propias para su uso. El emisor necesita combinar los fragmentos de los que se componen los sistemas de una manera adecuada para que se comprenda con el receptor. Caso contrario, la comunicación se inicia. Podemos ver que el manejo del código es imprescindible para que funcione el proceso. Pues un técnico de fútbol empleó un código para enviar un mensaje a sus jugadores. Ellos a su vez deben estar familiarizados con el sistema que usa para comprender las instrucciones. Del mismo modo en ajedrez, en la marina y otros ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces vamos a encontrar códigos que están debidamente preestablecidos para un determinado grupo en particular y que debe ser de conocimiento general para ellos, entre los intervinientes, para que puedan entender este mensaje. El mensaje es el contenido de la información enviada. Es un conjunto de ideas, de creencias, sentimientos, entre otras cosas que expresa el emisor y que deben estar codificadas de una manera correcta para que el receptor lo pueda entender por medio de la decodificación. Es decir, debemos estructurar de forma adecuada, comprensible y racional el mensaje para que se entienda. El canal es el espacio por donde se transmite el mensaje de información, formando una conexión entre el emisor y el receptor. Una conversación en una cena, en un estacionamiento, en un auditorio, se llama también medio, ¿sí? Es decir, es este medio por el cual nosotros vamos a transmitir un mensaje que puede ser variado dependiendo de las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. El contexto es toda la carga referencial, histórica, cultural, temática que describe toda la realidad que se percibe gracias al mensaje. Es un colectivo que envuelve a los interlocutores. No es el lugar, sino la situación comunicativa. ¿Sí? Es decir, el entorno en el cual, el escenario en el cual nosotros estamos transmitiendo en sí el mensaje. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación, una respuesta. Es decir, cuando el receptor, en este caso, cambia de roles y se convierte en un emisor al dar una contestación. Los ruidos son todas las cosas que pongan en peligro la comunicación, desde el celular sonando hasta la falta de intención comunicativa por parte de uno de los interlocutores. Siempre que exista algún problema en la comunicación, podemos atribuirlo a los ruidos. Recordemos que todo ruido, no todo ruido es sonido. Dentro de la lingüística del texto, vamos a observar el aparecimiento en sí de la lingüística, que se hace referencia a una disciplina cuyo objeto de estudio es el texto, entendido como acontecimiento comunicativo verbal con plenitud de sentido que posee una serie de propiedades. Dentro de ello, nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? De igual manera, tanto en la lectura como en las presentaciones, en la historia del surgimiento, en este caso de la lingüística, en donde ya se va aportando de forma mucho más técnica, mucho más científica, a la lingüística en sí del texto. Dentro de tipologías textuales,
tenemos diversas clasificaciones según la forma del discurso. Tenemos el narrativo, es un texto que se expresa por medio de acciones o hechos reales o imaginarios que acompañan el transcurso de una historia, que se presenta en un espacio y un tiempo determinado. El descriptivo es la descripción, es el motor en este tipo de textos que nos fundamentamos en las características de un hecho, persona o cualquier cosa que pueda ser conceptualizada, de quién o de qué se trata el texto de una manera detallada, es decir, va a realizarnos, valga la redundancia, una descripción específica sobre el texto. El expositivo tiene como finalidad dar a conocer o poner conocimiento a un grupo de personas de alguna información o difundir algún conocimiento. No presenta puntos de vista, sino solo datos que se requieren transmitir dentro de una mera exposición. Y tenemos una variante aquí que es el texto expositivo argumentativo, que si bien es cierto, vamos a dar a conocer esta información, pero nosotros ya podemos dar nuestros puntos de vista muy particulares y personales en relación a ello, ¿sí? Por ende, tenemos que sustentar, fundamentar y sostener el porqué de nuestra postura en este sentido en relación al texto. Tenemos el texto de diálogo, que es una herramienta dentro del texto que se emplea para representar una conversación, una obra de teatro, una entrevista, entre otras. Viene a ser un diálogo plasmado de forma escrita, ¿sí? El instructivo, que es un tipo de texto que se usa para que un grupo de personas siga una reglamentación impuesta con antelación sobre determinado ámbito. Tenemos infinidad de instructivos, ¿no es cierto? Podemos utilizar estos instructivos para configurar un medio tecnológico, podemos utilizar este instructivo para llegar a armar algún tipo de estructura. Tenemos este texto instructivo para una receta de cocina, ¿sí? En la cual nos van detallando de manera puntual los pasos que debemos seguir. Según el ámbito de uso, contamos con los textos periodísticos, que son una entrevista, una noticia, un artículo social o ideológico; los humanísticos, que son los textos que dedican tópicos vinculados a la sociedad, a la cultura; los científicos, que son textos que hacen referencia, como su nombre lo dice, a investigaciones de las ciencias que son utilizados para difundir el conocimiento de la ciencia y tecnología. Prima en ellos la objetividad, que eso es uno de los factores elementales para que un texto sea considerado científico, ya que debe basar su información en datos reales, comprobados, verídicos. Los jurídicos, que son textos que encierran en sí normativa interna o algún tipo de reglamentación en la cual se determinan artículos, leyes, en relación a ciertas conductas para establecer una convivencia pacífica dentro de nuestro ámbito social. Los literarios, que son textos de origen puramente estético para el goce y disfrute del lector. Podemos estar hablando de novelas, cuentos, poemas, entre una infinidad de escritos de tipo artístico. En este sentido, nosotros dentro de los textos literarios tenemos los poéticos, tenemos textos como los creados por Edgar Allan Poe, tenemos textos desarrollados en el ámbito estilístico, en el que establecen historias creadas de manera articulada, con algún tipo de embellecimiento, ¿para qué? Para el gozo, para que el lector, la persona que lo está leyendo, pueda entretenerse. Y tenemos los textos de la vida cotidiana, que son los textos que compartimos con familia, amigos, allegados, entre otros. Son las cartas que mandamos a algún pariente que se encuentra en el extranjero, lo que decimos en el parque. Es toda expresión comunicativa que nos sirve para intercambiar información dentro del mundo cotidiano. Pero mucho más con el uso de la tecnología, tenemos aplicaciones como el mismo WhatsApp, que al ser una aplicación textual, nos permite a nosotros enviar estos mensajes de forma cotidiana y de manera permanente a las personas que forman parte de nuestro entorno. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. La comunicación es el medio indispensable para que exista una socialización adecuada entre el entorno en el que nos desarrollamos. La lingüística del texto es una disciplina cuyo objeto de estudio es el texto, contenido como un acontecimiento comunicacional verbal con plenitud de sentido que posee una serie de propiedades.
Es necesario conocer la tipología de texto para determinar la intención comunicativa correspondiente para transmitir nuestras ideas. Es decir, debemos conocer qué es lo que queremos transmitir para adecuar esta intención comunicativa. Debemos distinguir las tipologías del texto según el ámbito de uso y la forma del discurso, ya que cada una de ellas tiene características específicas. Sin más, ha sido un verdadero gusto haber compartido con ustedes un excelente día.